Hoy, hoy les hablaré de Catemaco, lo místico. En lo místico, Catemaco, muchísimos años, antes, muchísimos años atrás, cuando se carecía de medicamentos, de médicos, cuando viajar a San Andrés, pues era una odisea para llevar su mercancía y comprar de allá mercancía. En estos tiempos es cuando más se usaba al curandero. En aquel tiempo no se sabía de brujos, no se entendía eso. Solamente existían los curanderos, muy conocidos. Taviano Verdón, doña Luisita Prieto. Ellos ya han fallecido, doña María Pons. Entonces, esos eran curanderos. Y existían más curanderos, pues era necesario. Me acuerdo del señor que preparaba medicamentos, Francisco Rodríguez, don Panchito Rodríguez, tenía un pequeño laboratorio donde te hacían los medicamentos, las purgas, para las dolamas, tomado, hacía todos los medicamentos, era la única que podía. Pero la mayor parte iba al curandero, del ojeo, del empacho, de diarreas, de espantos. Pero sí, habían personas fuera de lo común. Se les llamaba empautados. 2 que 3 empautados habían. Estos empautados se decían que habían hecho pacto con el diablo. Pero en aquellos tiempos, señores, aquí no había visión, debido a que era un pueblo que era muy difícil ir a otro lugar, a San Andrés, que era el más cercano. Entonces se vestía la gente normal. No había muebles de sala, no había televisión, no había ventilador, clima, nada de eso. Sus taburetes o asientos y su mesita para comer. Y afuera pues habían unos troncos de madera que servían de asiento donde la gente salía a platicar, hacían. Ahí platicaban los amigos cuando iban a visitar. Entonces, debido a eso era necesario el curandero. Pero los empautados, que hacían pacto con el diablo, no lo hacían por el dinero, por lujos, lo hacían por tener suerte en el amor, por tener suerte en los juegos de baraja, carreras de caballo. Todos los juegos de azares tenían suerte y sobre todo con las mujeres. Ese era su único. Para eso hacían ese pacto con el Lucifer. Los demás eran curanderos. Ya después con el tiempo, pues empezó la gente a hacerse más civilizada y entonces nos vienen a enseñar, llegaron maestros, porque antes pues, te mandaban a la escuela particular como doña Carmita Romero con su jefa. No me acuerdo el nombre de doña Chica Romero, me parece. Con Juventino Romero, con Santiago Gara. Eso te daban clase en tu hogar. Pero oiga usted, chingonas las clases. Aquí no se andaban con cuentos. Lo primero que te enseñaban es el mentado silabario. O sea, era una cartilla de San Miguel. Ahí traía todo el silabario, A, E, I, O, U, las vocales y todo. Traían frases y todo eso. Pero qué castigos. Ahí aprendías o aprendías. Si no te sabías las letras, no aprendías, había unas tablitas que le clavaban corcholata hacia arriba. Ahí te hincaban. O te ponían a cargar ladrillos. Por eso que antes, gente muy preparada. Porque enseñaban no como hoy que la Secretaría de Educación te manda ya cómo tienes que enseñar. No, allá te enseñaban de tocho. Santiago Gracia en primaria, en 4º año llevábamos inglés, biología. En 5º año ya sabíamos álgebra, historia universal. Eran unos chicones. Entonces cuando empiezan a llegar más maestros de fuera, escuelas, pues ya nos metieron la idea de los olmecas, las tribus, empezamos a hacer historia. Y entonces es donde empieza la onda de que pues, los olmecas tenían sus curanderos, tenían sus chamanes, tenían sus brujos. Y ahí empezó la onda del brujo. Antes, mucho antes, los empautados eran 2 o 3 personas. Empautados. Teníamos en Machacapan a un señor que se llamaba Abraham. Ese era un hombre empautado de Machacapan.
Su muerte, pues, apareció muerto por las Blancas, un terreno, y dice la gente que se lo estaban comiendo unos perros. Eso cuenta la gente, a mí no me consta. Aquí en Catemaco estaba don Manuel Utrera. Cuenta la gente también que bajo del palo de mango, frente al cerrito de un palo de mango grandísimo, una sombra, que ahí oyeron gritos, y cuando fueron a ver encontraron a don Manuel que estaba todo golpeado y arañado y rajado de la ropa, que se lo quería llevar el diablo. Eran empapados. Después brujos, y empieza la onda con el brujo mayor. El brujo mayor se inicia con el señor Manuel Utrera, porque era el único brujo que ya tenía su edad. Hicieron brujo mayor. Pero platicando con don Manuel me dijo que esos nombramientos los recibían en el Cerro de Mono Blanco mientras un ritual. Entonces dicen que cuando se iban el brujo a ese ritual y otros más, tenían que ayunar. Y además nada de sexo en 3 días atrás. Entonces llegaban allá y se paraban en fila y dicen que a las 12 de la noche, allá en el Mono Blanco, en la cueva esa, cantaba un gallo a las 12 de la noche. Entonces de la cueva salía una serpiente grande y se les paraba enfrente. Y se les acercaba con su lengüita cerca de la cara. El que se movía, iban con otro. Y el que no se movía, tenía que sacar la lengua. Y la víbora con su lengua se la tocaba. Después se iba la víbora a su cueva y aquel entraba. Tardaba media hora y cuando salía ya los demás le decían: bienvenidos, maestro mayor, brujo mayor. Y era un ritual. Han inventado cosas ya, publicidad, pero eso fue con don Manuel Utrera. Entonces, brujos es actualmente. Ahorita hay muchos, bueno, se les respeta porque es un modo de vivencia, su modo de trabajo. Pero sí les digo, aquí hay brujos grandes, de edad, que conocen esos secretos, no nada más aquí, en donde quiera. Pero yo confío en ellos porque sí conocen verdaderamente lo que es eso, por la edad, porque trabajaron con gentes empautadas. Entonces aquí en Catemaco hay esas personas. Pero últimamente logré investigar que dicen que el encanto de la cueva de Mono Blanco se perdió. Que el señor Gonzalo Aguirre trajo ese encanto aquí por Totonicapan. Pero que actualmente al morir el señor Gonzalo Aguirre, ese encanto fue trasladado hasta Oaxaca, donde dicen que también hay muy buenos brujos. Eso es lo que les puedo contar sobre lo místico. Ahora, de que Catemaco por excelencia saben cosas, sí. Las familias todos sabían. Por ejemplo, cuando iba una visita y quería que ya se fueran porque iban a comer o iban a hacer otra cosa, agarraban una escoba, la ponían con la paja hacia arriba atrás de la puerta donde entraba la gente. Y dicen que la gente se iba. Como estos hay mucha gente que hacía muchas cosas. Me acuerdo que de joven, ¿sí? Hasta uno iba al panteón que quería una muchacha. Y allí llevabas tu vela, hacías moñitos chiquitos de un listón rojo, y eran 7 rocas, y ya rezabas, pues una oración que a mí hasta actualmente no me gusta decirla, ¿me entiendes? Pero sí, le rezabas por la mujer. Ella decía: vencia fulana de tal, y que caiga a mis pies, de una oración que no me gusta repetirla. Todo Catemaco sabía eso, por eso es que hay tantos brujos, porque todo mundo sabe ciertos secretos, pero en realidad los que saben bien son los brujos de antes. Por ejemplo, aquí en Catemaco, el que le dicen el Tata, Luis Martín, el Tata, muy bueno. Hay otro brujo muy bueno, pero que dicen que no lo vayan a ver por los demás porque está loco. Bueno, este muchacho fue músico, muy buen músico, muy buena guitarra y todo, pero leyó esos libros malos y quedó medio zafado. Pero se puede controlar, uno los controla, le habla: tú eres fulano de tal, y lo ubica uno, y dicen que dan muy buenos resultados. El zurdo Martínez, muchos los conocen, anda con un pañuelo así en la calle como haciendo ejercicio.
Le dicen que no vayan porque es loco. Pues precisamente, esa gente queda loca por lo mismo. Su padre del Soto Martínez fue brujo, fue chalán o aprendió con el de Machacapan, con Abraham, que fue empautado. De lo místico podemos practicar muchas cosas, muchas enfermedades, pero pues no nos da tiempo. Nos vemos, amigos, hasta la próxima con otro tema más de cultura, sobre todo nuestras tradiciones, formas, cómo se portaba la gente, nuestras tradiciones, costumbres que ya se están perdiendo. Ojalá este nuevo presidente nos apoye para poder llevar más turismo, pero con la verdad. Hasta muy pronto.